Bien. Buen día, mis amores, ¿cómo están? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a iniciar nuestras actividades, vamos a hacer una pequeña oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones que nos regala, ¿cierto? Por la salud, por el bienestar y por los alimentos. Vamos a decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, porque tú nos escuchas. Ahora vamos a estar muy atentos porque vamos a trabajar nuestras actividades, vamos a prestar mucha atención a la guía. ¿Listo, mis amores? Prestemos muchísima atención. Bueno, niños, hoy vamos a trabajar nuestras actividades en el cuaderno de Ciencias Sociales. El tema de la clase, los talleres de arte y festejos en la época colonial. Su objetivo es reconocer las actividades de la vida diaria en la época colonial. Mis amores, recordemos que en nuestra clase anterior estuvimos trabajando sobre esos aspectos de la época colonial, esas diversas actividades que se practicaron en esta época. También hablamos sobre los colegios mayores, las escuelas de las primeras letras. Hoy vamos a hablar de estas otras actividades. Entonces vamos a iniciar el trabajo colocando la fecha. Hoy es 5 de agosto del 2020 y hoy vamos a hablar sobre los talleres de arte, un espacio para pintar y para crear. Ese es el título del tema de la clase del día de hoy. Bueno, niños, como en la época colonial, en este periodo la mayoría de personas no asistían a los colegios, pero contaban con otras opciones como los talleres de arte, que eran los espacios que por lo general eran familiares en donde se elaboraban las pinturas sobre telas y sobre los lienzos. Allí les enseñaban lo correspondiente a lo que tenía que ver con el arte de la pintura, el manejo del color, las formas de los materiales. Bueno, algunos de estos talleres fueron tan importantes y crecieron a tal punto de convertirse en verdaderas escuelas. Una de las más conocidas de la época fue la escuela cusqueña. ¿Quiénes podían aprender el oficio de pintar? ¿Quiénes creen que podían aprender este arte? Bueno, por tratarse de talleres familiares, por lo general los padres les enseñaban a sus hijos y así a sus nuevas generaciones. Niños, cuando estos talleres eran reconocidos, sus pinturas, y también eran muy solicitadas, se hacía necesario que ingresaran a estos algunos aprendices. El señor Bernabé de Posada, maestro de arte de Villa de Leyva, durante la época colonial mencionaba que recibía un aprendiz por cada 4 años para enseñarle el oficio y suministrarle todo lo necesario para sobrevivir. También un artista reconocido de esta época fue el señor Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Bueno, de este artista se dice que también tuvo aprendices y debido a que algunos de ellos le quitaban los trabajos que él había encontrado, entonces dejó de tener aprendices. ¿Qué se pintaba en la época colonial? Vamos a ver qué se podía pintar. Bueno, en esta época el arte religioso era el más común y se podía destacar, por ejemplo, a seguir el catolicismo, así como contribuir a la evangelización de toda la población. La Sagrada Familia, conformada por José, María y Jesús, la Virgen con el Niño, la Santísima Trinidad y algunos santos también figuran entre las producciones de la época. De los aspectos que más se destacan de la pintura fue la mezcla de los elementos europeos como las costumbres, los atuendos con elementos de los indígenas, también las especies exóticas y los alimentos. En los últimos años de la época colonial era muy común que las personas distinguidas de la sociedad se hicieran retratar por algunos maestros del oficio. Esto lo hacían en pequeños lienzos conocidos como miniaturas. También eran incluidos por los encargos en los cuadros religiosos y por lo general sus rostros eran ubicados en la parte inferior de las mismas. Bueno, al finales del siglo XVIII y gracias a las necesidades de reconocer las inmensas riquezas que poseía América, fueron enviadas a España diferentes expediciones. En ellas
las mezclas artísticas por algunos encargados que dibujaron la variedad de especies que se encontraban a su paso, representando sobre todo las plantas, los animales y paisajes propios del Nuevo Mundo. ¿Cuál era el Nuevo Mundo? América, ¿cierto? Mis amores, ahora los voy a invitar a observar la siguiente presentación para hablar más acerca de este tipo de pinturas. Bueno, el arte en la época colonial. Esta es una pintura de Gregorio de Arce y Ceballos, El Niño de la Espinosa. Bueno, en los últimos años de esta época colonial fue muy común que las personas más distinguidas de la época, de la sociedad, se hicieran retratar en pequeños lienzos que fueron conocidos como miniaturas, en los cuales se retrataba el rostro de estas personas y la imagen de ese santo que estaba ahí. También el rostro de personas con rasgos característicos españoles y atuendos indígenas. Bueno, pintura de la Santísima Trinidad. Bueno, eso fue una obra muy debatida en este tiempo y fue prohibida su publicación. Una de las piezas más emblemáticas del pintor santafereño Gregorio Vázquez, representando a la Santísima Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Católica prohibió la representación trifásica en el siglo XVII, por lo que dejó un recipiente de cabellos, se ocultaron los dos rostros laterales para que sobreviviera la imagen. Entonces tuvieron que esconder esta imagen porque si notan que hay tres rostros, tres personas, entonces taparon los dos rostros laterales con los cabellos y así esta obra logró sobrevivir para que no fuera destruida. Tras la eliminación de los recipientes, el Centro Nacional de Restauración se descubrieron las caras ocultas de esta imagen que fue muy emblemática en ese periodo. Listo, mis amores, vamos a continuar con el trabajo del día de hoy. Ahora vamos a trabajar sobre los festejos de la época colonial. ¿Cuáles fueron esos festejos? Bueno, eran momentos muy esperados por todos los pobladores de América, ya que les permitiría así salir de lo común y disfrutar, ya que los trabajos que realizaban en la época eran muy exigentes para los hombres y para las mujeres. Bueno, en este periodo se destacan las fiestas religiosas en honor a los santos patronos, fiestas reales, la fiesta de Navidad y las fiestas por las celebraciones de los virreyes. Las fiestas religiosas en honor a los santos patronos iniciaban con la celebración de la misa para luego dar paso a las fiestas populares, que muchas veces estaban acompañadas por los corridos de toros o las representaciones teatrales. Las fiestas reales, bueno, este tipo de fiestas se realizaban para celebrar sucesos relacionados con los reyes de España, ¿cierto? Y lo que tenía que ver con su familia, por ejemplo, los nacimientos, los matrimonios, las coronaciones. Un ejemplo ocurrió en finales del siglo XVIII por la coronación del rey Carlos IV. Los habitantes de Panamá le ofrecieron misa, decoraron e iluminaron la ciudad y realizaron corridas de toros. A este festejo podían asistir todos los grupos sociales, aunque no todos ocupaban el mismo lugar, ¿cierto? Tenían lugares privilegiados según a qué clase pertenecía. Las fiestas de Navidad, celebradas el 24 de diciembre, día en que se reunían y repartían los dulces, la comida. Se elaboraban pesebres humanos y se cantaban los villancicos. También se hacían unas procesiones. Ahora vamos a hablar sobre las fiestas por la celebración de los virreyes. Entonces, cada vez que llegaba el nuevo virrey a Santa Fe, que era la capital del virreinato de la Nueva Granada, se realizaban una serie de festejos en honor a este rey. Entonces se podían hacer cabalgatas, misas, cenas, bailes y corridas de toros. Durante algún tiempo estas celebraciones se desarrollaban en casi todas las ciudades por donde pasaba el virrey, en el camino desde Cartagena. En los últimos años en la colonia, estas fueron prohibidas debido a los gastos que representaba para ese virreinato este tipo de celebraciones.
Mis amores, vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo. Entonces van a trabajar el punto número 1 y el punto número 2 de la página 87 de su libro. ¿Listo? Bueno, para la clase, los niños que quieran pueden enviar la evidencia de la actividad de refuerzo. Por otro lado, deben copiar en sus cuadernos el tema de la clase con buena letra y ortografía según las indicaciones dadas en nuestra clase. Entonces, mis amores, vamos a trabajar en nuestro cuaderno, vamos a copiar la fecha, quienes podían pintar en este periodo de la colonia, y los festejos que se realizaban en la época colonial. Entonces recuerden que los niños que quieran me pueden enviar el trabajo del punto 1 y el punto 2, que es colorear, como ustedes dibujar esas pinturas según las características de la época colonial. Listo, mis amores, para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo gigante y los quiero mucho. Listo, mis amores, nos vemos en nuestra clase de Zoom para resolver todas las inquietudes que se presenten. Que tengan un excelente día.